Bien, partíamos el programa de hoy señalándoles que los ojos del mundo están puestos, por supuesto, en lo que va a pasar en esta jornada con las elecciones presidenciales en Estados Unidos, más allá que ya se ha dicho que probablemente no vamos a tener un resultado ya definitivo antes del jueves. Pero ¿qué pasa? ¿Cuáles son los alcances? ¿Qué implica que se imponga uno u otro candidato? Se lo preguntamos a Genaro Arriagada, abogado, cientista político, ex ministro secretario general de la Presidencia y ex embajador de Chile en Estados Unidos. Genaro, ¿qué tal? Buenos días, gracias por estar con nosotros. ¿Qué tal? Muchas gracias por invitarme. Genaro, ¿cómo está viendo estas elecciones? ¿Cuáles son sus principales aprensiones? ¿Qué cree que va a pasar? Bueno, yo quiero ser bien honesto con nuestros auditores. Eh, yo me siento muy distante de Trump, pero voy a tratar de ser relativamente eh, equilibrado en esto. Eh, tengo una muy pobre impresión de Trump y creo que sería una desgracia, como lo sostienen muchos, incluso medios tan importantes como The Economist, el New York Times, de que esto sería una desgracia para el mundo que saliera elegido Trump. Pero los datos no son tan buenos. Yo sigo desde hace más de un mes, todos los días y a veces 2 veces al día, eh, un consolidado de encuestas que se produce en Estados Unidos y donde se va midiendo a través de, digo un consolidado de encuestas porque son muchas encuestas las que se, se consideran, y la verdad es que hace 4 semanas eh, Mm. Kamala Harris iba 2,5 puntos en el voto nacional arriba de Trump. Hace 4 o 5 días eh, esto había cambiado a un punto en el cual Trump aparecía con más respaldo, unos 2 décimas, 3 décimas sobre eh, Kamala. Y hoy día, bueno, Consuelo, eh, aparece Kamala una décima arriba de Trump. Y en los estados que son más, los estados bisagra, la situación es muy compleja, porque en ellos prácticamente hay un empate, eh, y no sabemos qué puede pasar. En este momento la diferencia, por ejemplo, en 3 estados clave, como son Pensilvania, eh, gana Trump por 4 décimas. Michigan, eh, se produce una cosa relativamente similar y en consecuencia vamos a estar pendiente de lo que pase en estos estados hasta avanzadas horas de la noche. Yo creo que esto no va a tener un ganador claro antes de 2, 3 de la mañana. Ah, ya, o sea, porque algunos están señalando, insisto, que podría llegarse incluso hasta el jueves para poder tener claridad de quién fue, quién se impuso, ¿no? En la papeleta final, ¿no? Bueno, yo creo que el sistema electoral norteamericano es bastante sólido. Mm. Lo que pasa es que estamos enfrente de alguien eh, que, que desconoce ese sistema y que le importa nada destruir la credibilidad de ese sistema. Trump, y esto no es tener la mala voluntad, es recordar, desconoció el triunfo de Biden y lo sigue desconociendo hasta hoy. Y además de eso, él organizó un asalto al Parlamento. En consecuencia, y pidió y rompió con su vicepresidente porque su vicepresidente no se prestó para este atentado contra la democracia. Entonces, el problema no es el sistema electoral norteamericano. El problema son las características psicopáticas de Donald Trump. Y entonces tenemos malos indicios. Hay una cantidad de
demandas que han sido redactadas antes de conocer los resultados, especialmente en estados claves como Pensilvania. Bueno, ese es el drama. Eh, si yo pongo el caso de Trump como una persona que de una manera inaceptable desconoció el triunfo de Biden, podría poner el caso contrario de cuando Hillary Clinton ganó en el voto popular por 3 millones de votos y sin embargo en los colegios de escrutadores perdió y reconoció de inmediato el triunfo. Y el caso de Al Gore eh, perdió en el estado de Florida y, y finalmente en el recuento eh, se reconoció que él no había triunfado y él reconoció de inmediato el resultado. Entonces aquí no estamos ante un problema de una crisis del sistema electoral. Aquí estamos ante una crisis moral de parte de una persona que tiene, eh, yo diría, nula credibilidad democrática. ¿Cómo se explica entonces, Genaro Arriagada, que una persona que tiene todas estas características, ¿no? Vaya, digamos, tenga la posibilidad cierta y cada vez más cierta de volver a ser presidente de Estados Unidos? Bueno, em, perdón la autorreferencia, yo conozco bastante Estados Unidos y me pasa con Estados Unidos lo que allá más marcadamente que acá, pero también acá, de que hay una parte de Estados Unidos que yo la admiro y me siento muy cercano a ellos. Yo cuando pienso, por ejemplo, en Boston, pienso en Nueva York, pienso en Washington, pienso en California, pienso en Seattle, son lugares en los cuales uno tiene una cantidad de excelentes universidades, buena prensa, en fin. Pero también hay como en el medio de los Estados Unidos, hay un mundo que está, a mi juicio, eh, muy, muy equivocado, y que son los blancos a los cuales la economía eh, y la cultura los dejó atrás. Y los dejó atrás respecto de quiénes, de los hijos de los inmigrantes. Entonces, cuando uno se encuentra con esos estados, lo que le sucede es que ahí el gran resentimiento no viene de los recién llegados, sino que viene de los que estaban entre las familias y los padres fundadores, y que hoy día tienen niveles de escolaridad mucho más bajos que el hijo de un inmigrante de México o de, o de China o de Japón, y por supuesto, esos copan los parte importante de las universidades. Hay un comentario muy, muy triste de una persona que, refiriéndose a esta quedada atrás de estos blancos pobres, decía, bueno, la verdad es que ellos no perdieron esto en la lucha económica, la perdieron en el gin and tonic, ¿me entiendes? Mm. Entonces, es, son bolsones de pobreza, pero de pobreza, para ser franco, comparado con lo que vemos en nuestro país y en otros países, no es tal, pero comparativamente ellos se sienten dejados atrás. Y eso ha creado una cultura del resentimiento. Y entonces, eh, en las grandes ciudades, gana o ganó Hillary Clinton, ganó Al Gore, pero en las pequeñas comunidades que están ubicados en el centro de Estados Unidos, eh, ahí arrasa esos blancos pobres que se quedaron
en el cultivo de la, en el cultivo, en los cultivos tradicionales que tienen poca educación y esa es la situación. Yo creo que Estados Unidos, que tiene tantas virtudes, pero tiene enormes defectos. Y uno de estos enormes defectos es esa gente que son los grandes sostenedores de la Asociación del Rifle, son eh, los, eh, eh, s- bueno, son las personas que la economía y los inmigrantes los dejaron atrás. Qué Y tremendo. eso ha creado un mundo que es muy distinto al mundo sofisticado que uno ve en la costa este o en la costa oeste. Es un mundo eh, verdaderamente... ahí se incuban estos odios y estos resentimientos. Claro, eso es muy impresionante porque efectivamente, más allá de si yo preguntaba en una entrevista anterior, no es con nuestro editor económico Iván Weissman, ¿no? Le preguntaba si acá, porque él es norteamericano, entonces yo le decía, Iván, pero ¿es que acaso Trump respondió a estos requerimientos, no solo los escuchó, sino que efectivamente cumplió sus promesas en la administración anterior para que estos grupos vuelvan a querer votar por Donald Trump? Y la misma pregunta se la hago, Genaro Arriagada. Bueno, yo creo que el que mejor ha cumplido, porque aquí hay que separar lo que es la temperatura de la sensación térmica. El que mejor ha cumplido es Biden. La economía norteamericana hoy día es un lujo. Pero ¿quién le cree? El estado de ánimo de Estados Unidos es que eh, la política económica de Biden ha sido mala. Y la verdad es que todas las publicaciones que uno lee y que le parecen más interesantes eh, son, muestran que la economía norteamericana vive un momento de gloria. El Economist de hace unas 2 semanas decía la envidia del mundo respecto de la economía norteamericana. Pero la sensación térmica es que el país está estancado eh, y, y esa sensación térmica naturalmente la aprovecha más eh, Trump que Kamala es parte del gobierno. Así que ahí Sí, estamos. si gana Trump, ¿qué se viene, Genaro? ¿Perdón? Si gana Trump, ¿qué se viene para el país, para Estados Unidos, por supuesto, y para el mundo? Bueno, yo creo que si, si la diferencia estuviera en la economía, la verdad es que podríamos apagar la televisión a las 12 de la noche y abrir el diario al día siguiente y saber qué pasó, porque no habría mucho en juego. Eh, Ambos son proteccionistas, Trump lo es más que Harris, eh, pero yo creo que ahí no está la diferencia. Es cierto que Trump puede desatar una, una especie de guerrilla económica con China que no va a favorecer a nadie, ni a Estados Unidos, y desde luego no a China, y nosotros vamos a hacer el daño colateral, porque si la economía china se viene abajo, cosa que no va a pasar, pero disminuye su ritmo de crecimiento, países tan expuestos a la economía china como Chile, recordemos que China Mm. es nuestro primer destino de las exportaciones chilenas, naturalmente nosotros vamos a sufrir. Pero eh, no está ahí. El problema está en otra parte. El problema está en la situación mundial. Y ahí sí que yo no apago la televisión a la medianoche, sino que me quedo esperando hasta saber el resultado. Porque Trump es peligroso, es muy peligroso. Lo dice toda la prensa más seria. Y es peligroso porque es un tipo ignorante, sobreseguro,
megalómano y que de repente puede hacer alguna brutalidad. Es cierto que tiene controles. No es cierto que él sea el único capaz de apretar el botón rojo, porque en eso el sistema norteamericano tiene, aún en ese caso extremo, tiene sistemas de control. Pero cuando vemos la situación en el mundo, cuando vemos la situación en el Medio Oriente, cuando vemos que estamos con aviones, bombarderos y toda clase de equipo altamente sofisticado norteamericano camino al Medio Oriente para defender a Israel, cuando vemos lo que ha hecho Israel en la Franja de Gaza, que es literalmente un genocidio, yo tengo el mayor respeto por la nación judía, pero tengo un absoluto rechazo hacia el gobierno de Netanyahu, que creo que verdaderamente no es una exageración decir que Netanyahu es un criminal de guerra. Entonces, estamos en esa situación. Estamos en una situación complicada en, en la guerra de Ucrania. Verdaderamente, si Estados Unidos se retira de Ucrania o disminuye sustancialmente su apoyo, podríamos tener el cuadro en el cual Rusia logra su objetivo, que es anexarse una parte importante de Ucrania. Y eso sería una desgracia, porque, perdón la vulgaridad del comentario, el hambre se hace comiendo. Y en consecuencia, si Trump, si Putin se apropió de Crimea hace más de una década y ahora se apropia de una parte importante de Ucrania, ¿por qué no temer que mañana pueda ser una parte de Polonia? En consecuencia, aquí estamos frente a una situación compleja. Además, Trump tiene una visión estrecha, de una enorme cortedad de vista en lo que es la relación entre Estados Unidos y Europa. Y la verdad es que la OTAN es un hecho fundamental. Y Trump y sus asesores se han caracterizado, sobre todo en el primer gobierno, por denostarlo. La vieja Europa decadente. Bueno, verdaderamente, si aquí se produce un distanciamiento grave entre Estados Unidos y Europa, la verdad es que sería un asunto muy preocupante para la humanidad. Y ahora en América Latina, yo creo que Trump no, para él América Latina es la inmigración, no es más que eso. Y asociado a la inmigración, por supuesto, la posibilidad, el contrabando de drogas, en lo cual, para ser franco, es una joint venture de delincuentes latinoamericanos con delincuentes norteamericanos que se asocian para contrabandear armas desde Estados Unidos hacia México y contrabandear drogas desde México y el triángulo norte de América Latina, vale decir Honduras, Guatemala y El Salvador, hacia Estados Unidos. Pero el gran problema para Trump es la inmigración. Y en eso va a ser una política infinitamente más dura, que yo creo que puede tener una influencia bastante grande sobre América del Sur. Porque si tú logras bloquear la frontera entre Panamá y Colombia, el Golfo de Darién, bueno, los inmigrantes que vienen desde Venezuela, los que vienen de vuelta
del norte porque no los dejaron pasar. Van a caminar hacia el sur. Y como el sur no goza de buena situación económica, y a pesar de que los chilenos somos tan pesimistas respecto a nosotros mismos, la verdad es que todavía la economía que mejor funciona desde el punto de vista de los servicios sociales y cosas que presta y que puede prestar a los inmigrantes de Chile. Y en consecuencia podemos tener una oleada de Claro. inmigrantes provenientes de Venezuela, Colombia, Ecuador y de repente Perú. En consecuencia, eh, yo creo que cualquiera que sea el gobierno de Chile y el próximo gobierno tienen que tener muy presente de que eh, la llegada de Trump y fenómenos que vienen de antes de Trump también, hay que reconocerlo, pueden crear una ola inmigratoria hacia Chile que nos debe preocupar. Claro, una última pregunta, se nos va acabando el tiempo, pero no quiero dejar de preguntarle por política interna y particularmente lo que está viviendo el gobierno en estos días, ¿no? A propósito del caso Monsalve, pero sobre todo lo que está pasando con la ministra Carolina Toá. Me gustaría preguntarle cómo lo ve usted desde afuera. La oposición está pujando fuertemente para que salga del gabinete, amenazando con una nueva acusación constitucional, esta vez con posibilidades ciertas de que pueda efectivamente articularse o las derechas, ¿no? Para lograr finalmente este objetivo. ¿Cómo lo ve desde afuera? Eh, Qué bueno que digas desde fuera. De todas maneras. Tú sabes que más de 2 años que yo recuperé mi independencia, en el sentido de que hoy día soy absolutamente independiente. Ujú. Y ahora, mi visión es que aquí estamos en una crisis del sistema político. Y la acusación en contra de Carolina Toá no es un acto de rectificación, es un acto que agrava la crisis política. Uno podrá o no estar de acuerdo con Toá, pero ella es una mujer digna, decente. Nunca se la ha visto comprometida en cosas irregulares. Y dentro del cuadro ha hecho lo que ha podido hacer, que no es fácil. No nos olvidemos que Sebastián Piñera tuvo 5 ministros del Interior. En consecuencia, yo personalmente creo que una acusación constitucional contra Carolina Toá es un despropósito y es un gigantesco error. Y para que si alguien nos está escuchando en esta materia, yo quiero decir de que yo siempre he sido contrario a las acusaciones constitucionales, porque creo que las acusaciones constitucionales son para otra cosa, pero no para lograr cambios en el gabinete. Eso crea un engendro, que es un sistema presidencial desvirtuado en manos de una Cámara de Diputados que goza del menor prestigio entre las instituciones y que se arroga el derecho que no le concede la Constitución, sino una manipulación de la Constitución para cambiar a la jefa del gabinete. Me parece que eso es expresión de nuestra crisis política y no creo, y estoy seguro, de que una acusación exitosa contra Carolina Toá es agregar una, una nueva ofensa a nuestro atribulado sistema político. En consecuencia, Sí, yo claro. juzgo en los peores términos esa acusación constitucional. Si esto es inminente, desde el punto de vista de lo que pasa internamente en un gobierno, ¿ah? ¿Debiera el gobierno tomar la decisión de sacarla del gabinete antes de que se produzca este escenario? Bueno, yo creo que sacarla del gabinete es muy complicado para el gobierno, porque es aceptar que la Cámara de Diputados lo puso de rodillas.
es aceptar que la Cámara de Diputados, para ponerlo de rodillas, utilizó una interpretación inaceptable de una disposición constitucional, que es la que permite las acusaciones constitucionales, que no son, como reitero, para cambiar miembros del gabinete. En consecuencia, el gobierno está bastante complicado, porque si cede, queda en una situación también de mucha debilidad. Yo creo que esto tiene que, el presidente, a mi juicio, que de más está decir, comete muchos errores, el presidente debiera ensayar un gran acuerdo para poner fin a este escándalo que es nuestro sistema político, con 20 partidos con representación parlamentaria, con una cantidad de... Aquí la gente vota, y después aquellos que por los cuales votó en la Cámara de Diputados, antes de un año se han cambiado enteramente de partido. Y se van con sus remuneraciones, se van con sus asignaciones parlamentarias. Eso es inaceptable en una democracia que funcione. En consecuencia, aquí hay que ponerle el cascabel al gato y enfrentar el tema de que este no es un problema de la ministra del Interior, este es un problema de un sistema político que está funcionando cada día peor. Ya, pues, Genaro Arriagada, abogado, cientista político, ex ministro secretario general de la Presidencia y ex embajador de Chile en Estados Unidos, muchísimas gracias por compartir su análisis con nosotros aquí en El Mostrador. Muchísimas gracias, Mirna. Gracias, de verdad. Bueno, un abrazo. Hasta luego. Chao. Hasta luego. Gracias. Saludamos a nuestros auspiciadores. Ahorrar cotidianamente se puede y de forma organizada, rápida y online con Ahorrando, la nueva funcionalidad de tu app Coopeuch, en donde puedes programar ahorros de manera fácil y entretenida, eligiendo tus propias reglas y metas. Haz que el ahorro sea parte de tu vida con Ahorrando de Coopeuch. Más información en coopeuch.cl. Vamos a estar muy atentos al curso de los acontecimientos de las elecciones en Estados Unidos. Así es que, bien, pues vamos a estar ahí también con distintos tipos de análisis y nos reencontramos mañana a las 8 en punto aquí en Alpampan por elmostrador.cl. Que tengan un muy buen día. Copeuch Inversiones, el sitio donde todos pueden invertir, presentó Alpampan en El Mostrador Podcast. Cerramos por hoy Alpampan con Mirna Schindler. De lunes a viernes de 8 a 9 de la mañana, entrevistas para partir el día. El Mostrador Podcast, el poder de la independencia.